Dedicando una serie, pero Samuel, ¿me pasas eso? No estoy predicando una serie, pero estoy, como el año termina, estoy tratando de predicar consejos prácticos con los que debemos de conducirnos el próximo año. Esto es para meditar. ¿Cómo debo de actuar este año que comienza? Y hoy quiero hablar de una virtud. Quiero hablar de una característica de Dios que es completamente contracultural. En los grandes simposios de liderazgo nunca escucharán algo parecido. No es algo que se enseñe en cuanto a imagen pública o, como dije hace un rato, altas direcciones. Porque el mundo tiene un concepto distinto del que tiene la Escritura. Y hoy quiero hablar de cómo ser personas invaluables. ¿Cómo logramos ser personas extraordinariamente invaluables? Personas que difícilmente alguien pueda reemplazar. Pero para poder lograr ser así, para que el siguiente año, todo el 2026, seamos personas invaluables, hay una virtud que tenemos que aprender, revelada en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a estudiar la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y aquí está la medida: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual pueda aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y vuelve a decir la Escritura: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hoy voy a hablarles de ser invaluables, pero antes ser invisibles. En el reino de Dios no puedes ser una persona de alto valor. En el reino de Dios no puedes tener un potencial liderazgo si antes no decides, como dice la Biblia, renunciar a ti y considerar a los demás como mejores que ustedes. Debemos de convertirnos en alguien invisible en el 2026. ¿Está conmigo? Tenemos que convertirnos. Si queremos ser útiles para el Señor, si queremos ocupar grandes posiciones en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestros empleos, si quieres tener éxito, te estoy enseñando algo práctico. Si quieres trascender el próximo año y quieres terminar aún más bendecido de este año, la propuesta, la estrategia que te doy es que te conviertas en alguien invisible, pero invaluable. ¿Ok? Mi papá fue banquero por muchos años. Él trabajó en la banca muchos años. Él fue gerente de un banco por mucho tiempo y se han modernizado los sistemas bancarios, pero en aquel entonces, cuando mi papá era un gerente, pues el gerente de todo pasaba por medio de él. Su firma importaba, él autorizaba los préstamos, él tenía mucha autoridad, mucha responsabilidad. Por ende, él tenía las llaves del banco.
Por ende, él entraba y salía del banco cada que quería, y nosotros como sus hijos teníamos el privilegio de ir al banco en horarios donde no había gente. Los fines de semana mi papá se olvidaba algo, íbamos, o trabajaba el sábado con un grupo de personas de la oficina, y yo estaba ahí. Y yo de niño viajaba por todos los escritorios, por todas las cajas, conocía el interior del banco. Una vez tuve la oportunidad de ver la bóveda del banco, y descubrí que dentro de la bóveda había como una estación como alguien trabajando dentro. Entonces yo, pues indagando, descubrí que en los bancos, no sé ahora, pero en aquel entonces había un cajero de la bóveda. Y el cajero de la bóveda era alguien importantísimo, porque pues era el que llevaba el control de tráfico del banco. No sé si ustedes han visto, no sé si es el mismo sistema, pero de pronto están los cajeros, alguien pasa, se les lleva el dinero. ¿Han notado eso? Y de pronto alguien pasa y les pone dinero, o los cajeros necesitan cambio y alguien se encarga de eso. Y hay una persona que hace eso. No sé más cómo describir la posición, porque no es mi especialidad, pero ese era el cajero de la bóveda, y sin él no había dinero en el banco. O sea, él tenía el control. No podía, ni mi papá, siendo el gerente, tenía autorización de tomar nada si no pasaba por un proceso del cajero del banco. Pasó algo muy chusco. Como les digo, mi papá iba, entraba, salía, tenía las llaves. Una vez lo olvidó encerrado en la bóveda. Y piense que antes no había celulares, no, estoy hablando de hace muchos años, hace 20 años quizá. No había forma de cómo te comunicas, y de la nada mi papá se acordó, dijo: el cajero lo dejé en la bóveda. Y regresé yo con mi papá, tengo la escena en mente, abrimos el banco y el tipo estaba pálido. Me dejaron aquí por horas, estaba a punto de no sé qué hacer. Y bueno, el pobre hombre ahí fue liberado. Creo que esta imagen es claro de cómo alguien invisible, porque usted no lo sabía, ¿verdad? Alguien invisible sea tan invaluable, porque sin él no hay dinero. Y esto es justo lo que estoy tratando de decir. No siempre lo más valioso es visible. Otro ejemplo de invisible pero invaluable es algo que este par de semanas últimas vivimos en nuestra iglesia. Teníamos dificultades después de las poderosas y preciosas lluvias del verano. Como algunos de ustedes notaron, algunas cosas del techo se nos vinieron abajo y generó huecos en casi todas las áreas de la iglesia. Aquí en el auditorio, en la zona de baños, en la zona de los niños. Y esto me traía mucha preocupación, porque venía el invierno, y una vez tuvimos un concierto con los jóvenes y nos dimos cuenta que todo se estaba filtrando por arriba, se sentía la temperatura distinta. Y gracias a Dios, por una dádiva divina, pudimos reparar este problema. ¿Cuántos agradecen a Dios? Denle un aplauso a Dios por eso. Gracias, Dios. Escúcheme, es invisible, pero se siente. Creo que ni la calefacción está encendida hoy, ¿no? Y estamos a una temperatura. Esto es lo que yo quería recuperar, porque lo habíamos perdido la temperatura del lugar, y gracias a Dios pues nos va a ayudar a recuperar, a ahorrar costos de gas, calefacción, etcétera, etcétera, y pues sobre todo tener un lugar cómodo. Entonces este es otro ejemplo de algo invisible. Es más, si yo no se los hubiera platicado, no lo hubieran percibido. No, pues no se ve, yo no sabía. Es más, algunos de ustedes ni recordarán dónde estaban esos orificios, pero en los cuartos de los niños, en todos lados estaba ese problema. Es invisible, pero invaluable. Y justo esto es lo que nosotros tenemos que hacer este año. Tenemos que pensar, ayudar a que otros brillen, estar seguro de quién soy, estar cómodo, estar tras bambalinas por una temporada, no frustrándome por no recibir el crédito, no estar celoso porque nadie está hablando de mí, estar contento con que otros se vean bien. De eso estoy hablando. Se trata de tener una actitud
constante de siembra de semillas continua. Dios en tu tiempo te dará tu recompensa, pero esta es una actitud correcta para poder ser de bendición y ser bendecidos para el año que comienza. Quizá usted en el lugar donde trabaja no valoran su esfuerzo, nadie se lo agradece, nadie lo nota. No se preocupe, usted no está trabajando para la gente, usted está trabajando para Dios. En todo cuanto hace, en lo que hace para el hogar, en lo que hace para el trabajo, en lo que hace para el ministerio. Dice Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirve como Cristo. Entonces lo que Dios está esperando de nosotros es de que nosotros seamos este tipo de personas que estamos dispuestos a estar tras bambalinas, como dije, a no buscar una recompensa necesariamente pública, sino ayudando a otros, a nuestros compañeros, haciendo ver bien a nuestros jefes, buscando todo cuanto sea posible, siendo invisibles pero invaluables. Yo les dije que esto era contracultural, no es algo que otros quieran oír, no es un principio de liderazgo social del que comúnmente nos hablan. Yo estoy hablando de un liderazgo de servicio, porque no estamos acostumbrados a buscar servir a otros, sino ser servidos a nosotros mismos. Quizá tu oficina no sea tan exitosa, tu empresa, tu equipo, con tu socio. Quizá nadie lo vea, pero cada semilla que tú siembras, tarde que temprano tendrá su recompensa. Todos en algún momento hemos ayudado a alguien a brillar, y mi consejo es que este año lo sigas haciendo con la misma humildad en la que lo hiciste en un principio. No intentes promoverte. No intentes competir con otros para dejarlos atrás y derrotado. Tú tendrás la victoria siendo una persona humilde y buscando servir a los demás. Este es mi papel como su pastor. Mi deseo es que ustedes brillen, que ustedes tengan recursos. Mi trabajo es investigar, orar, buscar a Dios para que tengan lo mejor de lo mejor, para que sean mejor de lo mejor para Dios. Y creo que esa es la posición de un papá, una mamá está haciendo todo cuanto es posible para que sus hijos brillen. Así es que nosotros tenemos que aprender a no tener celos cuando otros crecen y otros se desarrollan y otros son mejor. Fuimos diseñados para servir, fuimos diseñados para hacerlo y hacerlo en amor por los demás, como dice Gálatas 5:13. Estamos llamados al servicio. Estamos llamados a ayudar a otros. Y pareciera que esos otros no merecerían nuestra ayuda, nuestro apoyo, pero no lo hacemos por ellos, sino lo hacemos para Dios. Así es que cuando termina tu jornada del día, tu jornada de la semana, tu jornada del mes, no te preguntes a cuántos venciste, cuántos dejaste atrás, a cuántos le ganaste, sino a cuántos serviste, a cuántos ayudaste, a cuántos impulsaste, por cuántos oraste, a cuántos hiciste que hicieran de su vida una vida mejor. Dice Mateo 20:25, así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Está hablando el Señor Jesús. Pero entre ustedes será diferente. Digan como Jesús, pero entre nosotros será diferente. El mundo, está diciendo Jesús, trabajan con prepotencia, con autoridad frente a los demás. Y Jesús lo está aclarando, como yo hoy lo hago, iglesia.
entre ustedes será diferente. Y Jesús da la medida. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Jóvenes, están en una lucha como nunca otra generación lo ha estado. Cuando yo era joven como ustedes, yo no estaba compitiendo con tanta gente a la vez. Hablo de las redes sociales. Ustedes, si tú tienes un éxito, encontrarás a otras miles de personas con mayores éxitos que los tuyos. Y siempre estará la tentación de querer ganar y competir. Y van a escuchar en sus colegios, en sus escuelas, de los mayores líderes globales que ustedes siempre tienen que vencer. Hoy digo, como dijo Jesús, sean diferentes al mundo. Sirvan a los demás. Bendigan a otros. Sean diferentes. Y el que quiera ser líder entre ustedes será sirviente. Muchachos, nunca tendrán éxito en su liderazgo. Nunca serán aquel líder que quieren ser en su escuela, en el lugar donde están desarrollándose, mientras no aprendan a servir en casa. Y los papás decimos, amén, gloria a Dios. No lo van a lograr. No van a tener tanto éxito. A medida de que no sirvas, tenemos que aprender a servir, tenemos que ayudar. Y eso empieza desde el hogar, eso empieza en todo tiempo. Y eso nos implica a todos nosotros. Yo soy una persona que me queda claro el principio. No soy bueno para lavar los trastes, pero soy buenísimo para tender las camas. Y yo soy alguien que cuando tiene un compromiso, hago todo un esfuerzo por no salir de mi casa. Yo soy quien tiende la cama. Y no porque Angie no lo pueda hacer, sino es como mi responsabilidad. Porque debo de aprender a servir. Debo de aprender a servir más, dice mi esposa, pero estoy sirviendo. Porque no vamos a tener liderazgo a medida de que no estemos sirviendo a los demás. Dice entonces Jesús, el que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá de convertirse en un siervo, en un esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros. Jesús, siendo rey de reyes y señor de señores, no vino a servir, que alguien le sirviera, sino vino a servir a los demás. Esto es contracultural, esto es una estrategia del reino, esto es un principio del cielo, esto es un principio de siembra y cosecha. Esto es una cosecha sobrenatural, porque tú siembras humildad y cosechas bendición. O sea, no tiene como mucho sentido, es ilógico, es, como dije, contracultural. No, el mundo no lo puede comprender. Alguien que no ha nacido de nuevo no lo puede poner en práctica. No es funcional, no tiene una matemática lógica, pero así funciona. Mientras más sirvo, más líder soy. Mientras más sirvo a los demás, más soy bendecido por el Señor. Y esto es algo que tenemos que aprender. Si tú aplicas este principio el próximo año, te lo aseguro, como tu pastor que te ama, no porque yo lo enseñe, sino porque la Biblia lo enseña, dicho por Jesús, tú tendrás gran recompensa. Cuando tú quieras enseñorearte de los demás, no tendrás tantos buenos resultados. Cuando tú buscas servir a los demás, trata de ayudar a otros. Busca a los que más necesitan ayuda. Chicos en las escuelas, busquen a otros chicos y otras muchachas que necesiten ayuda. Apoyen, ayuden, dirijan. Nadie te lo va a recompensar, nadie te lo va a pagar en la tierra, pero en el cielo hay una gran recompensa que se reflejará tarde que temprano en la tierra, porque es una promesa divina. Es una promesa del cielo. Y no todos entienden este principio. Esto no es para todos. Esto es un principio de campeones. Yo fui formado, tengo una maestría, no se los he dicho, como pastor en habilidades directivas, pero mi formación fue en liderazgo de servicio. No
fue contracultural al liderazgo común. Por eso siempre trato de modelar, hacer, y es natural para mí. Yo nunca he buscado que me sirvan, siempre busco servir, porque es una ley de Dios, es algo que funciona, es siembra y cosecha. Déjame darte algunos ejemplos, 3 ejemplos de personas que lo entendieron y fueron personas que vieron los resultados. El primer ejemplo de ello es en los tiempos del rey David. Antes de que el rey David fuera el rey, había otro rey llamado Saúl. Ese rey Saúl era el rey que debería de ser el rey de la promesa de Dios. Jesús quizá hubiera sido descendiente. Estoy hablando de Saúl y no de David, pero bueno, hay otras cosas proféticas que deben de haberse cumplido. Y este rey Saúl tenía un hijo que era de la edad más o menos de David. Este hijo se llamaba Jonatán. Y Jonatán era el hijo del rey. Jonatán, por naturaleza, él era el candidato para ser el rey que sucedería a su papá. Entonces imagínense, ser el hijo del rey le daba una enorme posición, le daba un lugar de estatus, un lugar de grandeza, un lugar importante. Pero de alguna manera Jonatán entendía este principio de ser invisible e invaluable. Y cuando Jonatán se topa con David, él percibe, sabía que David sería ese sucesor y no su padre. Y él entonces, en su posición de hijo del rey, decide, por alguna razón inexplicable, servir a David. Miren lo que dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 18, en la Reina Valera 60. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Se hicieron amigos. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. De alguna forma Jonatán había crecido ahora en esta imagen de un reino, de un rey, y todo lo que implicaba culturalmente aquello. Y dice la Biblia que entonces David entra al palacio. David era todo lo contrario. Lo conocen, era un pastor de ovejas, literal. Era alguien como apartado de su propio papá. No era alguien que tenía una figura paterna muy clara. Y yo creo que cuando Saúl decide por un tiempo adoptar a David, pues encontró Jonatán a un David desordenado, sin conocer los principios de un reino, y la ropa quizá no estaba tan adecuada. Y Jonatán, entendiendo el principio de invisibilidad invaluabilidad, decide hacer brillar a David. Y dice el versículo 4: y Jonatán, cuando ve a David, se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talabarte, dice. Y salía David a donde quiera con Saúl que lo enviaba, y se portaba prudentemente. Yo creo que de alguna manera Jonatán le decía a David: mira, aquí tienes que comportarte así, los cubiertos van así. Lo hacía brillar. Yo no sé si usted había notado que la ropa que David portaba era ropa que Jonatán le había dado. ¿Qué hacía el hijo del rey? Dándole lo mejor de lo mejor, porque pues era su ropa, su capa. Acuérdate lo que dice el Señor Jesús: si alguien te pide algo, tú dale tu espada, y si no, dale tu capa. O sea, es una pertenencia, no solo personal, sino invaluable. Pero Jonatán veía en David algo, a alguien en quien podía sembrar, a quien podía ayudar, a quien podía hacer brillar. Quien brillaba era David y no Jonatán. Conoce la historia. Dice la Biblia que a pesar de todo esto, a pesar de su enorme amistad, a pesar de que David apacentaba al rey Saúl con su arpa, a pesar de que David había matado al gigante una y otra vez,
Saúl quería matar a David. Y Jonatán no solamente le había dado su ropa, Jonatán no solamente le había dado su capa, no solo le había hablado de principios del reino. Jonatán hablaba bien de David delante de su padre. Él le decía: mira, papá, mira a David, mira cómo David ha peleado la batalla, cómo peleó con el gigante. Mira, o sea, todo el tiempo hacía ver bien a David. Y quizás algo que dices: no me puedo imaginar, pastor, lo que me estás proponiendo. Yo no sé si puedo hablar bien de mi socio. Yo no sé si puedo hablar bien de mi jefe. Yo no sé si puedo hablar bien de mi subordinado. Es que es un desastre, es un caos. No estoy dispuesto, no sé, no había pensado, no había considerado ayudarlo a brillar. No había pensado en darle lo mejor de lo mejor para que sea mejor. Pero esta es la manera en que funciona el reino. Y una y otra vez Saúl quería matar a David, y una y otra vez Jonatán lo trataba de ayudar. Incluso cuando Saúl ya estaba dispuesto a matarlo, Jonatán le dice a David: mira David, yo te voy a decir, yo le voy a preguntar a papá si de verdad quiere matarte. Y si no quiere matarte, yo te voy a avisar. Y David le dijo: por favor, sé sincero conmigo, porque mi vida corre peligro. Ya muchas veces Saúl había demostrado que lo quería matar. Dice la Biblia que de repente Saúl veía a David y le aventaba una lanza, así como loco. Entonces Jonatán le pregunta a su papá sus planes contra David, y pues le dice: yo quiero matarlo. Y entonces dice la Biblia que Jonatán le dice a David: la verdad, debes de huir, porque mi padre de verdad quiere matarte. Y aquí es donde viene la parte importante, la parte que Jonatán sabía. Y dice que entonces cuando Jonatán hace esta revelación y le dice que era mejor huir, dice: pero quiero que me hagas misericordia cuando tú seas rey. Entonces él tiene la revelación: David va a ser el rey. Pero Jonatán no se sentía mal con eso. No se sentía mal con esa verdad. Y esto es de grandeza, hermanos. Esto es una madurez espiritual. Conocer su posición en la temporada, en la circunstancia. Él sabía cuál era su posición en Dios, y él sabía cuál era la posición de David. Y pese a que la posición no le favorecía, él le dice: yo te he ayudado, tú solo ten misericordia de mi casa y de mi descendencia. Dice el versículo 15, estoy citando 1 Samuel 20, 14: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Le está diciendo Jonatán a David: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Jonatán entendió este principio y no tuvo problema por ejecutarlo. Ayudó a David a llegar a su destino. Este año tú tienes que lograr que otros lleguen a su destino, porque esto es ser invaluable. El destino de Jonatán no estaba en su padre, sino el destino de Jonatán estaba en David. En realidad, a quien tú estás ayudando a brillar se está convirtiendo en el trampolín de tu vida. Mientras tú estás ayudando a otro, el brillo de ese otro es una recompensa futura para ti. Mira, no es la motivación de por qué lo hacemos. Pero jóvenes, cuando ustedes ayudan a su casa y ayudan a que ellos brillen, es un trampolín para que tú brilles posteriormente. Y entonces lo entendía de alguna manera Jonatán, que él sabía que si sembraba de alguna forma en David, él estaría pavimentando el camino también de su propio destino. Cuando tú siembras en otros, cuando tú haces brillar a otros, les pavimentas su camino para que lleguen a su destino más fácil.
Pero al mismo tiempo, el éxito de aquellas personas a las que tú haces brillar son el mismo éxito tuyo, y tarde que temprano ese mismo pavimento lo usarás tú. Vino lo inevitable. Conocemos la historia. Saúl muere en batalla. Lastimosamente también el buen amigo de David, Jonathan. Los dos mueren y fue una persecución tremenda. Y como todas las películas de reyes conocen la historia, cuando un rey muere, inmediatamente consiste en que el ejército enemigo no solamente mate al rey, sino a todos sus descendientes, y empieza una cacería contra los descendientes. Por eso muere Jonathan, muere Saúl, y empiezan a la casa de Saúl, y hay una matanza por ahí, y unos mueren, algunos huyen, y esa dinastía se terminó. Pero Jonathan había pavimentado el destino de David, y sería un mismo pavimento donde él caminaría. Dice la Biblia, y aquí hay una enseñanza hermosa, ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, que después de que ya David había sido rey por fin, habían pasado 15 años entre que había sido ungido y llegó al trono. Había pasado un tiempo donde las guerras habían cesado. Había pasado un tiempo importante, ¿verdad? De que ahora él era el rey legítimo. De pronto vino a su mente y preguntó: ¿habrá alguien de la casa de Jonathan al que yo pueda hacerle misericordia? Porque ese fue el pacto 15 años atrás. Y de pronto ya no estaba Jonathan, y lo que había sembrado semillas 15 años atrás, ahora estaba cosechando. Y alguien le dice: claro, hay un sirviente de Saúl que aún vive, se llama Siba, traigan a ese sirviente. Y entonces llega el sirviente y le dice: tú estás a cargo de las posesiones que eran del rey Saúl, ¿es cierto? Sí. Bueno, tú sabes si hay alguien descendiente de Jonathan a quien yo le pueda hacer misericordia. Y dice entonces este hombre llamado Siba: sí, hay uno en un lugar llamado Lodebar, que era un hijo de Jonathan. Él se llama Mefiboset. Este niño, cuando murió el rey Saúl y cuando murió Jonathan su padre, entonces se escuchó que habían muerto los reyes. Y entonces antes de que viniera el ejército enemigo a matar a todos, la nodriza, la nani del hijo de Jonathan tomó a Mefiboset su hijo y salió corriendo, y cuando iban en el camino se le cayó de las manos y lo dejó paralítico, pero lo logró poner en un caballo y ese niño escapó. Nadie sabe que este niño aún vive. Este niño está vivo, se llama Mefiboset. Y dice David: traigan entonces a Mefiboset, porque yo hice un pacto de darle misericordia a los descendientes de Jonathan. ¿Se imagina Mefiboset? Había pasado mucho tiempo, él estaba en la ruina, él era el nieto del rey, él tenía otro destino, tenía una esperanza, tenía un camino. Pero su abuelo Saúl, a diferencia de Jonathan, se había llenado de celos. Él estaba haciendo lo que el mundo hace. Saúl se comportó como hoy el mundo se comporta. Cuando tiene un rival, buscó vencerlo, buscó derrotarlo. En las redes sociales se hablaba más de David que de Saúl. Y en vez de que Saúl tuviera la revelación de la invisibilidad, lo que hizo Saúl fue: voy a deshacerme, voy a desaparecer a David. Y empezó a meterse en un espíritu contrario para el principio que estoy enseñando, pero muy común para el mundo. Y empezó a perseguirlo, y empezó a quererlo matar, y empezó a querer hacer todo tipo de cosas, a diferencia de Jonathan. Jonathan empezó a ayudar. Y entonces cuando entra Mefiboset, se puede imaginar, era un hombre paralítico, quizá arrastrándose, y él exclama: ¿por qué tiene que ser un perro muerto llamado al rey? Decirse en aquel entonces perro muerto, decirse perro era lo peor, y muerto lo peor de lo peor. Y le dice: ¿tú eres Mefiboset? Sí. ¿Tú eres hijo de Jonathan? Sí. Todo lo que era de Saúl ahora es tuyo.
su casa, su ganado, sus tierras, sus sirvientes. Siba, ahora no cuidarás una casa vacía, ahora le servirás a este hombre, porque este hombre es heredero de todo lo que Saúl tenía y de todo lo que Jonathan tenía. Así ha dicho el rey. Y no solo Mefiboset es eso. Ahora, a partir de ahora, tú todos los días comerás en mi mesa. ¿Se puede imaginar al día siguiente? De pronto está un hombre sentado en la mesa de David y está David conversando con él. En esa mesa no se sentaba nadie. De pronto se acerca el gran Absalón y se sienta a la mesa sin saber qué pasa. ¿Quién es este hombre? Me imagino que era un hombre bien parecido, porque Saúl lo era. De pronto llega el joven Salomón y también toma asiento algunas de las hermanas y se sientan ahí, no entienden lo que está pasando. Y de pronto David dice: a partir de ahora Mefiboset será uno de la familia y será como un hermano para ustedes, y él todo el tiempo comerá en la mesa del rey. El destino de Mefiboset era ser parte de la descendencia de un rey, pero su abuelo lo echó todo a perder por celos, pero su padre todo lo recuperó por la humildad y por la invisibilidad. ¿Entiendes? Lo que tú siembras en humildad y en invisibilidad te hace ser invaluable, pero empiezas a pavimentar no solo para tu futuro, sino para el de tus generaciones. Diga conmigo: vale la pena servir a otros. Dale un aplauso al Señor si estás entendiendo este principio. Esto nadie lo puede entender. Esto nadie lo puede poner en práctica. Nuestra oración entonces debería de ser: Señor, no me dejes ser como Saúl, déjame ser más como Jonathan, quizá que de David. Quiero servir a los demás. Ahora, esto no es siempre, solo es por temporadas. Alguna temporada te tocará ser invisible, pequeño. No importa, no compitas, no trates de buscar el espacio. Celebra lo que Dios te ha dado, celebra lo que Dios está haciendo contigo. No se trata todo el tiempo de superar a los demás. No solo se trata de enfocarte en ti mismo, se trata de pensar en los demás. Esta es la grandeza del reino. Esto te lleva a tu destino, esto te lleva al lugar al que Dios quiere llevarte. Yo por 15 años tengo autoridad para hablarles de esto, porque por 15 años, el tiempo que pasé en México como un pastor asistente para mi pastor, fue uno de mis mejores tiempos de mi vida, como lo es este. Yo puse en práctica este principio. Yo todo el tiempo serví a mi pastor. Yo todo el tiempo hice cuanto fuera necesario para que él se viera bien, para que estuviera bien. No solo él, la iglesia, el ministerio, otros, ayudado a otros. Ustedes no lo saben, pero yo fui el instrumento directo e indirecto para que muchos de mis contemporáneos de mi iglesia, que ahora son grandes pastores y misioneros, se casaran. Imagínense, uno de los muchachos de la iglesia le decíamos el rasta. O sea, si le decíamos el rasta es que el tipo estaba feo, re feo y requete feo. Y gracias a mi llamamiento y a mi ir y venir por los estados, las naciones y los campos misioneros, él conoció por ahí de un movimiento misionero que yo conoció una gringa llamada Sharon, y el rasta se casa con la Sharon. Y tenía otro amigo que estaba igual de feo que el rasta, tenía nariz de león. Un buen pastor, algún día lo invitaré, y se casa también con una gringa. No lo quiero decir para que mi hermano no se sienta mal, pero él mismo, uno de mis viajes, conectó con otro y conoce a la brasileña que hoy es su esposa, ¿me entiendes? O sea, es como servir, que otros brillen, que otros tengan, que otros puedan. Y puedo decir que fue una de mis mejores temporadas. Mi pastor era un líder nacional y continental. Muchas personas lo tenían en gran estima. Era un hombre de mucho liderazgo. Pero yo, que lo conocí íntimamente, en realidad era un hombre tímido. Era un hombre que no le gustaban los reflectores, no le gustaba socializar tanto, no le gustaba hacer las conexiones. Pero yo hacía las conexiones, yo me encargaba de ese trabajo. Yo juntaba, yo lo sentaba, yo conocía las limitantes de mi pastor y yo ayudaba. Y luego había reuniones importantes y yo voy por ti, yo te llevo, yo te traigo. Hermanos, tener esa posición, tener ese rol es tan bueno.
Yo disfruté esos 15 años de mi vida sirviendo a otros, haciendo que otros brillen y resplandezcan. Te lo aseguro, no hay nada más hermoso que servir a los demás. Estamos hechos así por diseño divino. Y cuando operas en el diseño, las cosas funcionan. Ahora, hoy estoy al frente de una iglesia, antes no lo estaba, y era tan feliz cuando no lo estaba como lo soy ahora. Disfruté mucho esa temporada, como la disfruto ahora. Este es tu tiempo para que aprendas a servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amados, necesitamos servir. Necesitamos servir a otros. Miren, voy a decirles algo como su pastor que les ama. Considero que no somos una iglesia que le gusten los reflectores. No tenemos ese estilo. Ni yo lo tengo ni nadie de ustedes. Yo nunca me he sentido o he sentido que alguno de ustedes quiera sobresalir. Y yo agradezco a Dios por ese hermoso espíritu. Pero sí debo decir que hay algunos que no están sirviendo. Y hay algunos que podrían servir de otras maneras y tampoco lo hacen. Se están perdiendo de una etapa de pavimentación, ¿me entiende? Se están perdiendo de una temporada de gloria, una temporada de aprendizaje, una temporada de crecimiento, una temporada del buen Jonathan, una temporada donde están sembrando semillas que tarde que temprano ustedes y sus hijos y los hijos de esos hijos cosecharán. ¿Cuántos entienden esto? Tienen que hacerlo. Tiene crecimiento, ayuda a sus vidas. Otro ejemplo es Eliseo. Dice la Biblia que un día venía Elías caminando, el profeta, el mayor de los profetas reconocidos en los tiempos, y dice que encontró un hombre labrando la tierra llamado Eliseo. Se quitó su capa a Elías y le pegó con su capa y le dijo: ahora tú sígueme. Eliseo le dijo: espérame, déjame, despido de mis padres, haz como quieras, pero sígueme. Y dice que después de haberse despedido de sus padres, haber hecho una discada, porque dice que mató unos toros, y ahí con los discos del arado, fue la primera discada, y fue bíblico, ¿sabía? Hizo, mire, se lo voy a leer para que vea. Dice Primera de Reyes 19:19. Aquí está la primera discada hecha en el mundo. Dice, partiendo él de ahí, halló a Eliseo, está hablando de Elías, hijo de Safat, que araba la tierra con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando a los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. Está bien. Dice el versículo 21, aquí viene la discada. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, le puso güine, chile morrón, y allá amarró la discada. ¿Sí o no es una discada eso? Así empezó la discada, ¿no? Con las esas del arado. La dio a su pueblo para que comiesen, sí, porque la discada sale vara para todos. Y después se levantó, ¿y qué dice? Y fue tras Elías, ¿y qué? Y le servía. Le servía. Y le servía. Cuando yo llegué a Chihuahua, el amigo que me invitó a venir a la ciudad era un líder de una iglesia, no era un pastor en ese entonces. Y yo le dije: gracias. Yo llegué un sábado y pues en lo que me instalé, domingo, pero yo estaba acostumbrado a servir. Y el lunes en la mañana a las 9 llegué a su casa. Y luego: ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? Nada, aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué forma te puedo servir? Porque así funciona el reino. No funciona de en qué me van a servir, sino en qué te puedo servir. Y desde ese entonces yo empecé a servir todo el tiempo. Y me acordé de eso porque dice la Biblia que Elías le decía a Eliseo: ya no me sigas, voy a ir para allá, yo voy contigo, que no vengas. Bueno, voy a ir para el Jordán, yo voy contigo, que no vengas, vete para allá, no, yo voy a estar contigo. Dice la Biblia que vieron un grupo de hombres que estaban de aquel lado y les dice: vengan para acá, y no había forma de cruzar porque el Jordán, dice que Elías, el mismo manto que le puso encima para llamarlo, dice que le pegó a las aguas y las aguas abrieron el Jordán, como cuando Moisés pasó por las aguas secas en los días de Egipto, y cruzaron en seco. Entonces Eliseo le dice a Elías: quiero una doble porción de tu unción. Entonces Elías le pone la prueba muy fácil: pues solamente tú tienes que ver cuando yo sea ascendido al cielo, porque ya estaba la revelación de que Elías iba a ser ascendido.
Y aconteció, Eliseo, pues si no lo soltaba antes, menos después. Dice que entonces lo siguió, hasta que llegó el momento donde un carro de fuego vino y se llevó en vida a Elías. Y cuando Elías iba subiendo al cielo, el manto, diga conmigo el manto con el que había sido llamado para servir, el manto con el que había abierto el Jordán, toma el manto Eliseo, se queda triste porque Elías se va a su señor y vuelve a pasar por el Jordán y pega las aguas y las aguas se vuelven a abrir. Bueno, Eliseo hizo más milagros que Elías. Pero ¿cómo obtuvo eso? Sirviendo. Esto es algo que pega al orgullo de los hombres. Pega a este pensamiento constante, ensimismado de cada uno de nosotros. Y no entendemos que cuando tú en realidad recibes esta oportunidad de tener más que al que le serviste, no es algo material, sino es unción. En realidad lo que recibió Mefiboset no solo fue la casa, fue la unción real. Cuando tú sirves a los demás, cuando sirves, mira, lo estoy hablando en un contexto general. No estoy hablando solo en el contexto ministerial de iglesia. Estoy hablando en el contexto de tu oficina, de tu trabajo. Esta persona que está arriba de ti no está ahí por quien es él. Está ahí porque la Biblia dice que Dios pone reyes y gobernantes. Todo el liderazgo que está en eminencia está porque Dios lo ha puesto. Y si Dios lo puso, hay un grado de unción en esa posición. Y a medida de que tú sirves a esa posición, no estás sirviendo a la persona de la posición, sino lo que la posición representa. ¿Ok? Y a medida de tu humildad y tu servicio, cuando llega el tiempo y termina la temporada de ese tiempo del servicio, la unción que antes había en aquella persona, tarde que temprano es depositada en ti de la misma o distinta manera, porque así funciona el reino de Dios. Quiero terminar, venga alguien con el teclado. Yo deseo que este año sea un año donde tú puedas pensar, no solo contar las historias de todo lo que Dios hizo contigo, sino que puedas contar las historias de cómo tu vida sirvió para que otros fuesen bendecidos. Amados, necesitamos levantarnos en liderazgo. Necesitamos involucrarnos en la vida de otros, en ayudar a otros a servir, a involucrarse, a buscar de Dios, buscar áreas de oportunidad, necesidad clara, específica dentro de la iglesia, y comenzar a involucrarte, a desarrollar tu liderazgo y empezar a aportar, a servir, a sumar. Nunca ninguna posición es pequeña, ninguna posición es simple, todas son valiosas para el Señor. Pero este es un año 2026 donde no puede ser un año que tú vuelvas solo a consumir bendición. Yo pienso que el 2025 fue un año de tanta bendición, de tanto que recibimos, que Dios dice: listo, esto es un año para dar. ¿Cuántos dicen amén? Este es un año para ayudar a otros. Este es un año para hacer que otros brillen. Este es un año con la estrategia de Jonatán, ¿me entiendes? Este es un año que no todos pueden entender. Si no es creyente tu amigo, tu amiga, no lo va a comprender. Esto es un tiempo de servir a los demás, porque así lo enseñó Jesús. Ustedes sean diferentes a este mundo. Apoyen a sus jefes. Eso dije, apoyen a sus jefes. Digan amén. Sírvanlos, ayúdalos a que brillen. No tienen que hacérselo saber, ellos lo notarán tarde que temprano. Pero no lo hacen para ellos, lo hacen como para Dios. Y quiero terminar. Yo quisiera terminar este sermón y que fuera tan inspirador, que el Espíritu Santo me respaldara de tal manera
que ustedes dijeran: pastor, dime en qué puedo servir, dime de qué forma puedo ayudar, dime qué puedo hacer, cómo logramos que esta iglesia brille, cómo logramos que el ministerio que hay aquí sea impresionante, que el ministerio de la alabanza, que el ministerio de bienvenida, que el local, que el pastorado, que el liderazgo. ¿Cómo puedo yo sembrar? ¿Cómo puedo? ¿Qué puedo hacer para que más gente conozca a Dios? ¿Qué puedo hacer que para los huecos de las sillas se llenen? ¿Qué puedo hacer para que otros se consoliden? Amados, esto es un tiempo de servir y no ser servidos. Y no servimos, escuchen, porque haya una necesidad. Servimos porque así somos. Escúcheme, no quiero que usted sirva porque hay una necesidad, que la hay. Pero me preocuparía que usted supliera una necesidad, porque cuando esa necesidad sea suplida ya no va a servir. No, no es así. Usted tiene que servir más y más, y llevar el ministerio a más y a más, y llevar a esta iglesia a más y a más, y hacerlo lo más grande para que más conozcan del Señor. Y eso que estás haciendo, no lo estás haciendo para una iglesia, para un trabajo, para un negocio. Estás pavimentando para tus generaciones. Y el pavimento que estás poniendo, tarde que temprano tus hijos caminarán sobre él. Termino con la última historia bíblica. Dice la Biblia que había un hombre paralítico que estaba en una condición complicada, y 4 amigos, conocen la historia, tuvieron la buena idea de ayudarlo. Sabían que Jesús estaba en una casa y que Jesús hacía milagros, y que algunos otros paralíticos en el pasado, ahí en Marcos capítulo 2, habían sido ya sanados. Y dice la Biblia que estos llegaron a la casa, traían a su amigo cargando, uno de cada punta, y no encontraron manera de entrar hasta que uno de ellos, o a 2 de ellos, o 3 de ellos, o todos, se les ocurrió una buena idea de entrar por el techo. Si eso hubiera pasado hoy, yo me hubiera enojado mucho, porque lo acabamos de reparar. Cuando volví a ver la historia, dije: que nadie rompa el techo. Y dice la Biblia que entonces hicieron un hoyo en el techo, y Jesús estaba predicando. Imagínense, yo estoy predicando, este lugar está lleno. ¿Cuántos dicen amén? Somos una multitud, hay personas aquí por todo el servicio que impregnamos y ayudamos, muchos conociendo de Dios, y de pronto vemos que una persona empieza a caer del techo. Nos agüitamos algunos porque ya rompió el techo otra vez. Bueno, baja ahí. Y lo que me llama la atención, que a diferencia de otras veces, Jesús no se impresionó por la fe del necesitado, sino dice la palabra de Dios en Marcos 2:4. Vamos a leerlo. Y como no podían acercarse, Marcos 2:4, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice el versículo 5: y al ver Jesús la fe de ellos. Mire qué interesante. Esta vez no fue la fe de los ciegos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La fe de los que servían. Fíjense, en mi teología no tiene sentido, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, y uno asume que se requiere solo de la fe del necesitado. Pero dice la Biblia que la fe de estos cuatro fue suficiente para que este hombre fuera sanado. La fe de nosotros al servir. Pastor, es que ¿cómo servir? Yo no sé, yo no puedo, no se me... Tú involúcrate. Los jóvenes, los adolescentes deberían estar sirviendo en algo. Están perdiéndose de la mejor etapa de la vida en la fe. No hay mejor momento que servir al Señor. Involucrarte, servir, ayudar. Si este pequeño rebaño nos sumáramos y nos pusiéramos de acuerdo y nos dispusiéramos a orar lo suficiente, ayunar lo suficiente, predicar lo suficiente, llamar lo suficiente, hacer las actividades, lo que sea necesario, amados, esta ciudad sería alcanzada por una iglesia sana, que no está buscando enseñorearse de los demás, sino servir a otros. Ese es el espíritu correcto.
al que Dios bendice y celebra, como lo hizo con Jonatán, como lo hizo en su momento con Eliseo y como lo hará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Este es un año para que tú dispongas en tu corazón servir. Este es el momento de la inspiración, donde le pido: Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Algunos aquí sirven, Señor, pero déjalos ver más allá de lo que podrían alcanzar a hacer. Algunos dan, pero deja que puedan dar más de lo que puedan dar. Algunos aún ni dan, pero muéstrales la bendición que hay detrás de eso. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, danos la oportunidad de servir a tu reino. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Dios. Ponte de pie conmigo. Ponte de pie. No espero que me lo agradezcan sus jefes, patrones, socios, clientes, pero este es el momento de bendecirlos. ¿Listos? Yo sé que tiene cara de loco, cara de loca. Dices: yo no sé, pastor, si puedo orar por... Es que si tú conocieras a mi jefe, mi jefa, mi socio, mis clientes. Algunos no, son bendecidos y afortunados, y quien los preside son personas increíbles. Bueno, va a ser muy fácil orar, pero quiero que los bendigamos. Amén. Amén. No, le dudaron, dijeron: no sé si quiero. Sí voy a orar, pero que Dios se los lleve, algo así. Pero no, vamos a bendecirlos. Y vamos a decirle: Señor, voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que ellos puedan lograr sus objetivos. Pero al mismo tiempo quiero que tú empieces a comprometerte a servir, no para los hombres, sino para Dios. Y luego vamos a hacer una segunda oración donde vas a pensar: Señor, quiero servir en el ministerio, quiero ayudar, quiero dar. Si no daba, doy. Si no cargaba, cargo. Si no pintaba, pinto. Pero que sea un año donde, hermanos, es una temporada, no es medio sirvo y un ratito. Como dije, la motivación no es porque hay una necesidad, la motivación es porque así soy. Llegó un momento donde no había necesidades que yo pudiera suplir en mi iglesia, y empecé a ver necesidades por fuera. Y el ministerio de nuestra iglesia en México se expandió por todo México y por parte de Centroamérica, porque yo vi una necesidad más extensa. Pero no es algo que tú esperas que el pastor haga, es algo que tú esperas que salga de tu corazón. Vamos a hacer la primera oración. Señor, bendigo a mi jefe. Señor, bendigo mi negocio, bendigo a mi socio, bendigo mis clientes, bendigo mi oficina, bendigo mi empresa, bendigo ese lugar que tú me has puesto, Señor, para servir y bendecir. Señor, hoy lo hago de manera intencional. Bendigo a aquellos que están arriba de mí. Los bendigo, Señor. Dame un espíritu de servicio, dame un espíritu de honra, Señor. Ayúdame a ser diferente al mundo y glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Pero ahora sí, tómese un tiempo y dígale: Señor, quiero servir en tu obra. Quiero servir en la extensión de tu palabra. Quiero hacer como esos 4 que cargaron al paralítico, porque hay muchas personas que no pueden venir por su propio pie. Ayúdame, Señor, que todo este año que empieza sea un año donde yo esté involucrado en la salvación, restauración y transformación de muchos. Ayúdame a ser instrumento de servicio, de paz, ser un puente para otros que necesitan de tu amor. Ayúdame a ser alguien que pueda mejorar lo que ya está, Señor, para que este lugar brille, para que este lugar esté mejor, para que otros puedan ver tu gloria. Ayúdame a hacerlo, Señor. Heme aquí, Señor, como los días de Jonathan, como los días de Eliseo, como los días de esos 4. Aquí estoy, Señor. Y algunos de ustedes han servido. Dile: Dios, pues renueva mis fuerzas, afila mi espada, afila mi cuchillo, para hacerlo con más claridad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero servirte, Señor. Quiero agradarte a ti. Quiero ser invisible, pero invaluable. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.
Amén. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas, pero antes haga conmigo esta declaración. Diga conmigo este 2026: serviré. Seré invencible, invisible, pero invaluable. Amén. Señor, te ruego que bendigas nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Señor, te ruego, Dios, que como hace rato orábamos, una forma de servir es dando, siendo generoso con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Te pido en el nombre de Jesús que tomes esta ofrenda, que tomes, Señor, este diezmo, esta primicia, esta dádiva, este aguinaldo que tú nos has dado, Dios Padre, que sea de bendición para nuestra congregación. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, traiga su diezmo, traiga su ofrenda, por favor. Mientras eso pasa, bueno, vamos a celebrar ahí el cumpleaños de Abby.